hormonales masculinas y lo que sea también función de las glándulas pineales y demás, ¿verdad? Todo lo que se refiere a eso. Entonces, básicamente la función masculina y puede dividirse en tres partes así principales, ¿verdad? Que es la espermatogenia. ¿Qué significa espermatogenia? Espermatogenia. Ay, estoy oculto porque me... ¿Qué significa genia? O genia, sí, genia. O génesis también puede ser legalmente. Espermatogénesis y espermatogenia. Muy bien. Entonces, la función principal, justamente, y que se relaciona muchísimo con la fisiología masculina, es esto. O sea, los hombres necesitan esta acción, que es la espermatogenia, que es la formación de los espermatozoides. Es de vital importancia para todo el acto reproductivo de ese varón, ¿verdad? Y también es importante, así ya de la mano va, todo lo que es la realización del acto sexual masculino. Y sabemos que esa realización del acto sexual masculino, y otra vez va de la mano de ciertas funciones que tienen que estar reguladas. ¿Y cómo es que tienen que estar reguladas? Y se regulan por una actividad hormonal, ¿verdad? La actividad de ciertas hormonas son necesarias para poder controlar esta serie de actividades que se van a ir desencadenando con el acto sexual y también con todo lo que viene después, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fisiología masculina, y hay muchos componentes que están involucrados. Y es lo mismo prácticamente, pero tienen otras funciones nomás del lado femenino, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda comprender así espectacularmente bien, tengo que hacer un retroceso, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que retroceder? Y porque tengo que acordarme de anatomía, ¿sí? Todo lo que es la anatomía de los órganos masculinos, ¿sí? ¿Y qué es lo que ustedes pueden observar en esto así a grandes rasgos? Y ya dice todo luego ahí su nombre, ¿verdad? Le podemos ver a todos los que son la parte de tejido eréctil del pene, ¿verdad? El prepucio, el glande, todas estas tienen una función muy importante, ¿verdad? Y forman parte justamente del aparato reproductor masculino. Se ve todo lo que es la estructura del testículo, se puede ver ahí el epidimo también, ¿verdad? Que está señalando ahí. Todo acá están los nombrecitos y dónde está, ¿verdad? Eh, Se pueden observar los túbulos seminíferos también ahí, ¿verdad? O el conducto deferente, el escroto, el prepucio, el glande, las ampollas, que son importantísimos, la vejiga también. Y esto, miren, acá, todo lo que sea conducto eyaculador y la glándula prostática, porque en un ratito vamos a ver que todos estos componentes le proveen de algo al semen, porque el semen ya es el líquido, pero el conjunto de todo esto, ¿verdad? Entonces, es importante porque cada uno de ellos tienen ciertas características peculiares y ciertos componentes que son necesarios para que ese espermatozoide que va a ingresar después de esto, que vaya a eyacular durante el coito y tenga esa función de fecundar el óvulo, que eso es lo que quiere hacer. Y sabemos que todos los espermatozoides, ¿dónde están las más felices? ¿En un medio ácido o en un medio básico o neutro? ¿Quién sabe?
ácido en un medio básico, ¿verdad? Y la palabra como es básico o ácido. Ácido, sí, como el general de los bebés. Sí, prácticamente ellos se van a mirar todo lo que viene en la vagina. El medio de super ácido. Genial, y se dan cuenta. Por eso es que hay anatomía, otra vez de la mano, difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener ese componente, el global, entonces saber de dónde sale eso, ¿verdad? Y justamente acá habla otra crítica de lo que es la parte del título, ¿verdad? Que está por inclusive 900 túbulos, los níferos, y empiezan a ir vaciando en el mismo, y de esa al conjunto de diferente, formando la ampolla del conjunto de diferente, y va a desembocar por último donde en la próstata, ¿verdad? Hay dos diferentes señales que van a ir desembocando al conjunto eyaculatorio y finalmente a la uretra porque pasa por esta glándula, uretra prostática. Y ahí ven cómo se van desembocando todo esto. Esto, para nosotros a nivel biológico también es importante. Por eso es que nosotros cuando nuestros pacientes ya están tipo en a partir de 50 años, esto es crecer, sí, y también inclusive, no después de cuando también se puede ocurrir una prostatitis, ¿verdad? Que es la inflamación de la glándula prostática y generar alteraciones con la ablación y con ciertos comportamientos relacionados con la actividad en los varones, ¿verdad? Y por último, la uretra provista de numerosas glándulas uretrales, como dicen ahí, las glándulas bulbouretrales. ¿Por qué es importante las glándulas bulbouretrales? ¿Se pega algo? ¿Qué era? Un moco que también siempre va a radicar. Por eso es que están las glándulas uretrales de no escuché tantito. O no era la que me estaba hablando. ¿Próstata? O yo próstata. No, en realidad las vesículas renales y todas las autonomías, vamos a ver que el otro componente que tiene contenido de fructosa y carbohidratos, los lípidos ya. Pero estas glándulas uretrales lo que hacen es tipo como las glándulas de la departamento, más secretan un moco para lubricar. Pero sí, los otros líquidos tienen entradas, tienen carbonato, fructoso también, que ya es para esa cosa por parte de ella. Pero estos son un contenido mucho más. Aquí van a ir secretando. Bueno, entonces esto es de la anatomía, ¿verdad? O sea, yo lo que hay anatomía y ahí vamos a hacer así a grandes rasgos, porque es importante nombrar, pero ustedes ya pasan anatomía, entonces ya imagino que se acuerdan de todo eso. Y acá. Luego dice que todo eso ya de espermatogenia. Dije que la espermatogenia y bueno, el proceso mediante el cual se iban formando los espermatozoides, ¿verdad? Y acá dice, durante la formación del embrión, las células germinales emigran a los testículos y se convierten en células inmaduras llamadas espermatogonias, ¿sí? Y estas espermatogonias
comienzan a dividirse. Ocurre todo un proceso de división, ¿sí? Y ese proceso de división, o ese proceso de división se realiza gracias a una que se llama mitosis, ¿verdad? Y ocurre ¿dónde? En la pubertad, hasta cuando ocurre eso, ya que se vayan formando los espermatozoides. ¿A qué edad dije que llega la pubertad? ¿A qué edad era? Desde los 10 hasta qué edad. Y después voy a hacer un video. Trece años. 13 años. Ustedes vean de la casa pasada. Por lo que ahora me están siguiendo. Aproximadamente, ¿verdad? Los 13 años, o sea, se hizo medio ahí 13 años. Entonces, desde la pubertad, desde esa edad aproximadamente empieza a ocurrir todo eso a iniciar lo que es la espermatogenía. Entonces, la espermatogenía comienza a tener lugar en los túbulos, donde tiene lugar la espermatogenía como lo expresar. Tiene lugar en los túbulos minúsculos, ¿sí? Y durante la vida sexual por estimulación, y ahí es estimulación de ciertas hormonas. ¿Qué hormonas? Y las hormonas de otros. Entonces, todas estas hormonas son las que, al igual que tienen relación con las leucotriensantes, las moléculas, estas hormonas también tienen un valor del lado masculino, ¿verdad? Y va a iniciar armando. Y aproximadamente a los 13 años de edad, desde el paciente, ¿verdad? Luego, las espermatogonias van a moverse. ¿Hacia dónde? Y bueno, hacia la luz de los túbulos cilíndricos que van a entrar justamente de la tercera. ¿Sí? Y ahí ocurre todo el proceso de división de las células, ¿verdad? La meiosis, cada espermatocito primario, que ya acá ocurre todo lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Y acá, cada espermatocito primario tiene una primera división meiótica y se va a dividir en dos espermatocitos secundarios, que es lo que estuvimos viendo acá. Eso no es que ocurre así hoy y ahora ya termina todo, no. Para que ocurra ese proceso de división, y tuvieron que pasar 9 días aproximadamente para que ese espermatocito primario y se convierta en dos espermatocitos secundarios, ¿sí? Después de eso, estos espermatocitos secundarios, ¿verdad? Al cabo de unos cuantos días, 19 días aproximadamente, van a ir convirtiéndose en espermátidas, ¿sí? Y esas espermátidas, después de un periodo de días otra vez, se convierten en espermatozoides maduros. Para llegar a convertirse en espermatozoides maduros y tuvieron que pasar aproximadamente 74 días. Todo eso se va dividiendo por fases. Por eso es que la espermatogénesis o espermatogenia tiene un periodo largo también en los hombres, ¿verdad? ¿Me están siguiendo hasta acá? Este cuadro así está en el libro y re bien se entiende. ¿Me están siguiendo, verdad? Bueno, después habla el libro de los cromosomas sexuales. Porque no es que nosotros acá, a mí tampoco voy a poner nomás eso, no, también tiene un código genético esto, ¿verdad? Y habla de los cromosomas sexuales. ¿Una persona cuántos cromosomas tienen en total?
¿Y quién le va a dar 23 y quién le va a dar 23? ¿Cuántos cromosomas en total tienes? 23 pares, profe. 23 pares. Muy bien, eso es. Y los sexuales, ¿verdad? Porque si me dicen 23, nomás medio que es la mitad de un ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, miren acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hablamos de un proceso de división acá, ¿verdad? Y sí, va a haber una división, pero esa división no es que solamente a nivel celular, sino también a nivel genético. Se van a dividir. Y ustedes saben que los varones van a ser los encargados de darle el sexo a sus hijos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque estos varones tienen cromosomas sexuales tipo combinados, no son homogéneos. Las mujeres tenemos XX y somos así exclusivo de tinte femenino, ¿verdad? Sin embargo, los varones tienen un cromosoma masculino, que es el Y. Entonces, en este proceso de espermatogonia, uno de los pares, o sea, de los 23 pares de cromosoma, van a ir encargándose de ir transportando también información genética para poder, ¿cómo se dice? Otorgarle el sexo a ese nuevo ser que va a estar ahí formándose después de la fecundación. Entonces, dice acá, este par de cromosomas está compuesto por un cromosoma X que se denomina cromosoma femenino y un cromosoma Y que es el cromosoma masculino. Durante la división, que es lo que nosotros estuvimos viendo acá, durante este proceso de división, en el cromosoma masculino Y se va a ir hacia una espermatide, ¿verdad? Y se convierte en un espermatozoide masculino, ¿sí? Y bueno, entonces va a depender de cuál de estos dos espermatozoides fue el que fecundó el óvulo. Depende de cuál es el que va a ir fecundando. Si justo ese espermatozoide que llevó esos 23, el cromosoma, el Y o el X, y ahí va a decir mujer o varón, dependiendo de cuál es el que esté fecundando. Ahí se rompe todo lo que es el tabú. Y que Profe, muchas... dejate de compartir ahora. ¿En serio? ¿Y por qué? Bueno, espérenme que sí. No dice, dice que yo dejé de compartirte. Ay, ¿por qué Y, así me profe, aparece? no se muestra tu pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí. Ay, ¿por qué dejar que dejé de compartir? Bueno, no sé. Este sería ocultar, ¿no? Entonces ahí se rompe todo este bendito tabú que dice la gente. Bueno, antes la gente decía, la mujer no anda porque no puede luego tener varones. ¿Y quién lo que le da el sexo? Y el varón. El varón lo que ahí tiene que estar rezando para que su hijo sea nene o nena. Entonces, eso, ¿por qué les digo esto? Porque hasta ahora existe eso y se van al consultorio y más en atención primaria eso ocurre, ¿verdad? Yo no sé, doctora, y aparte nadie lo puede saber. No sé, no sé si hay estudios más específicos o algo así, pero la verdad que yo hasta ahora no conozco de uno que así, bueno, a no ser que sea ya una inseminación así y ustedes elijan, ¿verdad? Pero normal y fisiológica y naturalmente no sabemos luego qué va a hacer nuestros hijos, pero ustedes van a recibir eso en consultorio. Y es 50-50, puede ser mujer o puede ser hombre, pero va a depender de cuál es el que esté fecundando. Y esto van a explicarle a ustedes a sus pacientes. Y es algo que ocurre siempre y una pregunta muy frecuente también en consultorio, por más que parezca ridículo, ¿verdad? Pero se pregunta.
Bueno, y la formación del espermatozoide. Nosotros dijimos que ya se formó todo, ya se dividió y después de unos cuantos días, específicamente 74 días aproximadamente, se formó ya el espermatozoide. Este espermatozoide tiene otra vez, tipo una, ¿cómo se dice? Una estructura, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo es que está compuesto el espermatozoide. Y el espermatozoide está compuesto, parece un renacuajo, o sea, tipo así cuando están iniciando su vida ahí los sapitos, ¿verdad? Entonces, está compuesto de una cabeza y una cola. Y la cabeza nuevamente está formada por el núcleo celular, ¿verdad? Con una capa de citoplasma y la membrana celular. Y la cola se vuelve a dividir en flagelos, ¿verdad? Y se denomina flagelo, ¿verdad? Porque es flagelado justamente así como ven ustedes acá, ¿verdad? Y tienen tres componentes, que es el esqueleto central, ¿verdad? O axonema. Y luego tienen las membranas que van a ir recubriendo esto, ¿verdad? Y una serie de mitocondrias. ¿Por qué? Porque tienen que tener también esa actividad. Una actividad o un movimiento flagelado. Esas colas son las que le van a ir dando movilidad a este espermatozoide. Una vez que estos se activen. ¿Entienden? Bueno, para que todo esto ocurra, y yo necesito de acción o estimulación de hormonas. ¿Hasta acá entendieron todo este proceso de espermatogenia y todo? ¿No tienen dudas? Uh-huh. Bueno, para que ocurra todo este proceso, yo necesito acción hormonal, o por lo menos ciertas hormonas se están encargando del proceso de estimulación para que se pueda llevar a cabo lo que es la espermatogenia o el proceso de formación de los espermatozoides. Y ahí tienen implicancia tanto la testosterona, espérenme que 5 segundos, ¿sí? Un ratitito nomás. Bueno, ya estamos ya otra vez, chicos. Espérenme que 5 segundos. Ahí. Entonces, hay ciertas hormonas que se van a encargar justamente de ese proceso de estimulación y ahí le tenemos a la testosterona. La testosterona es secretada por las células de Leydig, ¿verdad? ¿Dónde están estas células? Porque ya hablamos ya al inicio también de estas benditas células y están localizadas en el intersticio testicular y es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque facilita el crecimiento y la división de todas las células germinales testiculares. O sea que para mí es importante estas células, ¿verdad? Y es el primer paso para todo el proceso de formación de los espermatozoides, para el colmo. Entonces la testosterona tiene una función y una gran implicancia en este proceso. Pero no solamente la testosterona, también están las hormonas luteinizantes y las hormonas folículo estimulantes que van a encargarse justamente de ir estimulando la secreción de qué cosa, de testosterona. ¿Por quién? Por las células de Leydig, ¿verdad? ¿Y por qué es que necesito esto? Y por esto otra vez, porque forma parte de o ayuda con la formación de los espermatozoides. Y la hormona folículo estimulante que también está secretada no por la célula de Leydig, sino que por la adenohipófisis, al igual que la luteinizante, también estimula la producción de espermátides y la conversión, mejor dicho, de estos en espermatozoides. O sea que favorece también el proceso de la espermatogenia. Todas estas hormonas, pero no crean que son las únicas.
tanto la testosterona, las hormonas luteinizantes y las folículos estimulantes tienen esa función, pero también hay otras hormonas, como por ejemplo los estrógenos y las hormonas de crecimiento, que también se van a encargar de potenciar o de estimular la espermatogenia, ¿sí? Y todos, al fin y al cabo, lo que hacen es potenciar la formación de testosterona por las células de Sertoli, ¿verdad? Y las hormonas de crecimiento. Hay otro grupo hormonal también que se va a encargar de ayudar con este proceso de formación de espermatozoides y demás, pero solamente, o sea, no se les nombra porque estas son las más frecuentes, las más importantes, ¿verdad? Que tienen mayor implicancia. Y las hormonas de crecimiento tienen una importancia porque, porque controlan todo el proceso de funcionamiento metabólico, ¿verdad? A nivel testicular. Entonces, lo que hacen estas hormonas de crecimiento, como dice su nombre, lo que hace es promover la división temprana de todo lo que es las espermatogonias. Y si es que por ahí existe un déficit de estas hormonas o alguna alteración con estas hormonas, puede ocurrir un problema muy grave y que se va a traducir en la edad adulta en nuestros pacientes con la esterilidad. ¿Por qué? Porque, como sabemos, ¿verdad? También va a tener obviamente de otro lado morfológico, se relaciona con el enanismo y demás, ¿verdad? Pero como que no hay esa promoción en cuanto al crecimiento y replicación y división y demás, ocurre esa espermatogenia nula, ¿verdad? O muy escasa, y ahí es donde hay problema en la fertilidad de los hombres. Por eso es que cuando hablamos de infertilidad, y ustedes van a dar eso después más adelante en otras cátedras, pero ya clínicas, no podemos decir que se relaciona a una sola cosa. Hay que estudiarle mucho a esos pacientes, porque pueden ser también hormonales. En algunos casos puede ser una esterilidad reversible y en otras puede ser irreversible. Por eso depende mucho cuál es la condición de ese paciente, ¿verdad? Bueno, y ahí vemos que hay incremento, o sea, hay ¿cómo se dice? Una implicancia hormonal, ¿verdad? Lo más importante son todas las hormonas. Increíblemente, no solamente en las mujeres, solamente que en las mujeres el flujo hormonal es demasiado inestable. Por eso es que se traduce en cierta clínica, ¿verdad? Y en ciertas manifestaciones en las mujeres más floridas que en los hombres, porque estos hombres tienen un flujo hormonal, si bien es muy parecido también al de las mujeres, es mucho más estable nomás. El de las mujeres es muy inestable y hay picos y descensos y picos y no hay una meseta casi como la que se observa en los varones. En los varones también hay un incremento, pero no hay fluctuación, ¿verdad? Bueno, luego está la maduración del espermatozoide en el epidimo. ¿Estamos bien, página hasta acá? Bueno. Compré un poco esta leche de almendra, así entre paréntesis. Y no, es que me gusta tanto. Guau, es más nutritivo. ¿Llegaron a probar ya leche de almendra? No, es rico. Bueno, rico es el que yo traje, tiene un sabor a chocolate, pero, ay, no, es rico. Y tomo ahora porque ya preparé nomás. Bueno, entonces, ya vimos todo lo que es el proceso en sí de estimulación hormonal y todo, ¿verdad? Y ahora está todo lo que es ya la parte de maduración del espermatozoide en el epidimo. Bueno, dice, luego de que se formó, ya tardó 74 días aproximadamente para que se forme ese espermatozoide. Luego de su formación en los túbulos seminíferos, los espermatozoides tardan, no dice tardan, tardan,
varios días en recorrer todo el epidimio porque es un poco larguito, ¿verdad? 6 metros aproximadamente. Y luego de permanecer 18 a 24 horas, desarrollan esa capacidad de moverse. Le dan esa capacidad de movilidad. Ahora, ¿dónde es que se van a ir almacenando todos estos espermatozoides? Porque, miren, los testículos producen por día 120 millones de espermatozoides aproximadamente. 120 millones. ¿Por qué es importante que yo sepa la cantidad de espermatozoides que producen los testículos por día? ¿Qué implicancia tiene? Porque si es menor ya sería normal, profe. Sí, porque si es que nosotros hacemos unos estudios de fertilidad en los varones y para nosotros es importante saber cuánto es que diariamente se tienen que ir produciendo, ¿verdad? Para poder descartar un estadio de infertilidad. Acuérdense, acá estas hormonas de crecimiento, al no tener o al tener pocas hormonas de crecimiento de ese hombre, prácticamente disminuye todo el proceso de espermatogenia. Entonces, al no haber una acción correcta con la formación de los espermatozoides, esto también va a tener alteración. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuánto es aproximadamente la producción de espermatozoides por día. Ahora, eso ya se generó, está todo normal, ahora todo fisiológico, ¿verdad? Todo normal. ¿Dónde es que se van a ir almacenando? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Son muchos, 120 millones de espermatozoides diarios, ¿verdad? Y dice que una pequeña cantidad se almacena en el epididio, pero la mayoría o la mayor parte de toda esta producción diaria se conserva en el conducto deferente. O sea, los sitios son epidimo y conducto deferente. Y luego de que esto se elimine con la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles y capaces ¿de qué? De fecundar por un proceso llamado maduración del espermatozoide. Una vez que ese espermatozoide esté maduro y es capaz de fecundar un óvulo y crear una vida, pero antes y no va a poder. Y por eso es que tiene que pasar por todos estos procesos para llegar a el estado de maduración y por ende el estado activo. Entonces, los espermatozoides normales, fértiles, móviles, activos, son capaces de moverse. Van a tener un movimiento flagelar, ¿sí? Como estos movimientos, así, medio ondulantes, que le da movimiento y le da velocidad y se mueven un poquito rápido, ¿verdad? Dice ahí a 1 a 4 milímetros por segundo, por minuto. Y la actividad de esto es más fácil, como dijimos al inicio, en medios neutros y algo alcalinos. Eso es lo que ellos están en su líquido amniótico, como decía antes el doctor, ¿cómo se dice? El doctor Recalde, ¿verdad? En un medio neutro alcalino, ¿verdad? Pero se deprime en medios ácidos. ¿Qué es lo que pasa con la vagina, verdad? Que ellos evitan justamente el acto de fecundación con la acidez del medio. Pero no, esa acidez también le ayuda a los espermatozoides a perder el capuchoncito y a activarse. O sea que otra vez tienen tipo o sea, no quiero, pero sí quiero otra vez. Dime que no de Arjona por ahí, es este de los óvulos y los espermatozoides. Pero no saben que el semen no solamente está constituido por espermatozoides. Y ese dato ahí el óvulo no conocía.
Y esos líquidos que están acompañándole a los espermatozoides y ayudan con el pH también. Entonces, ayudan con la acidez, con disminuir esa acidez del medio y potenciar la acción de los espermatozoides. Todo lo que sea medio ácido en contacto con, con los espermatozoides y va a provocar la muerte de los mismos. O sea, imposible es que ellos estén vivos. No van a poder, no van a ser viables. Bueno, ¿cuántos días aproximadamente viven los espermatozoides? Ay, no sé qué dice. ¿Cuántos días eran? 6 días no eran. Sí, 6 días. 6 días aproximadamente, ¿verdad? Y por eso es que se dijo también que las mujeres tienen un periodo de fertilidad, inclusive y después del coito, ¿verdad? De 4 a 5 días. No sé, cuando se pone 6 días para, tipo, en promedio nomás se pone un 4 a 6 días, a 5 días. Bueno, y ahí tenemos a lo que es la función de la función de lo que es la vesícula seminal. Ay, señor. Ay, esto voy a sacar un- Cada vesícula seminal es un túbulo tortuoso, ¿verdad? Lobulado, revestido por un epitelio secretor. Y acá está, que va a segregar o que va a generar o secretar un material mucoso, ¿verdad? Pero ese material mucoso, así como estaba diciendo ahí, no me acuerdo si era Santi o era otro doctor, que es rico en fructosa, en ácido cítrico, en otra y otras sustancias que son muy importantes, son como un alimento muy nutritivo, ¿verdad? Para todo lo que es para los espermatozoides y demás, ¿verdad? Y tienen cantidades abundantes también de prostaglandinas y fibrinógenos. Y durante todo ese proceso de emisión y eyaculación, cada vesícula seminal va a tener que vaciar su contenido. ¿Dónde es que va a vaciar? Y al conducto eyaculador, ¿verdad? Después de que este conducto deferente libere todos los espermatozoides. O sea, se liberan todos los espermatozoides y ahí tras ellos vacían su contenido al conducto eyaculador. Y esto contribuye. ¿A qué contribuye? Contribuye a aumentar el volumen del semen eyaculado. Y todos esos componentes, la fructosa y todos esos líquidos o sea, componentes que tienen este líquido seminal, tienen también mucha importancia porque tienen ese valor nutritivo que dijimos hace rato para los espermatozoides eyaculados. Hasta que cumpla su función o su objetivo ese espermatozoide que es justamente fecundar al óvulo. Eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces la vesícula seminal, aparte de aumentar el volumen, les provee también de ciertos componentes nutricionales o nutritivos a estos espermatozoides para que logren su objetivo. Aparte de estas vesículas seminales, también tenemos a otras glándulas, a las glándulas anexas, ¿verdad? Y en este caso, y le tenemos a la glándula prostática, que tiene una función muy importante durante todo el proceso de actividad sexual y etapa de fertilidad, vamos a decir, en los varones y que les puede generar problemas también ya después, ¿verdad? ¿Qué función es lo que va a tener la glándula prostática? A ver, ¿quién me dice qué función va a tener la glándula prostática? Esto es anatomía nomás, pero igual está ahí disponible. ¿No se acuerdan? ¿Qué componentes tenían? ¿No se acuerdan qué componentes tenían? No era líquido seminal, bro. No, ese era de las glándulas seminales, de las vesículas seminales.
O sea, pasaba por ahí. Sí. Y sí, también drenaban otro. Sí. ¿Qué más? Ustedes saben que la próstata tiene una función espectacular porque justamente tienen esa acción que va a favorecer a que esos espermatozoides puedan fecundar un óvulo. Y que ustedes me dijeron ya lo al inicio de la clase. No es bicarbonato, pero tienen otros componentes que le dan también alcalinidad. El fosfato también le puede dar alcalinidad. Tiene fosfato, citrato, calcio, que le pueden dar un carácter un poco básico también a eso. Y la cantidad que ellos van a ir produciendo, ¿verdad? Lo que le da esa característica de alcalino, ¿verdad? Tiene un carácter alcalino y es muy importante. ¿Para qué? Para reducir la acidez que tiene ese medio vaginal, ¿verdad? ¿Y para qué otra vez necesito eso? Para que fecunde justamente ese espermatozoide del óvulo. Entonces, todos esta función de estos líquidos, como dice, el líquido poco denso, lechoso, que contiene iones citrato, calcio y fosfato, y tiene otras enzimas también que favorecen justamente con todo este proceso de fecundación. O sea que con cada acción acto sexual que está presentando estos pacientes o cualquier persona normal, un acto fisiológico sexual, y se quiere llegar a fecundar. Eso es lo que pasa. Ahora, hay barreras que evitan esto, ¿verdad? Y que ustedes conocen mejor que yo. Todas estas barreras, ¿verdad? Que pueden evitar. Pero ¿por qué es que nosotros fisiológicamente buscamos? Y porque la fisiología pues fecundar fisiológicamente y se tiene que fecundar. Y si justo ocurre en el proceso de ovulación ahí de la mujer, que justamente ahí se activa con mayor intensidad el deseo sexual en las mujeres lo también, se fecunda el óvulo y nace un bebé. Así es que todos esos memes que ustedes escuchan ahí por TikTok, no sé si ustedes ven TikTok y demás que así duermen en, no sé, en el auto, en la camilla, y dice papá y eso, y tiene razón. ¿Por qué? Porque todos los actos fisiológicos, ¿verdad? Sin que se incluya barreras ni métodos anticonceptivos, y va a llevar a la fecundación. Y todo se estimula gracias a ciertas hormonas. Y esas hormonas son las que tanto van a aumentar el deseo en la mujer y también todo ese aumento de deseo y estimulación que se puede presentar también en el hombre, que son mucho más sensibles a esto que las mujeres, lleva a la fecundación. Y la glándula prostática tiene una importante función con la alcalinidad del medio y aumento también del volumen del semen, porque el semen al fin y al cabo va a ser el conjunto de todos estos líquidos y los espermatozoides que se van a ir emitiendo con la eyaculación, ¿verdad? Acá dice, el semen eyaculado durante el acto sexual masculino se compone de líquidos y los espermatozoides del conducto deferente. Dice, los espermatozoides del conducto deferente, que corresponde aproximadamente al 10% del total. O sea que no es tanto. Ahora, el líquido de la vesícula seminal es el que hay más. Y aproximadamente el 60% del semen corresponde al líquido de la vesícula seminal. Y el líquido de las glándulas prostáticas, el 30%. O sea que en conjunto, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En el semen en sí, completo, espermatozoides, líquido seminal y prostático, ¿verdad? También hay algunos productos mucosos, ¿verdad? Que son secretados también por las glándulas vulvouretrales y demás, ¿verdad? Entonces, todo el volumen del semen es el líquido de la vesícula seminal prácticamente, porque corresponde el 60% de todo lo que se va eyaculando con cada acto sexual. Y es importante porque sirven como
como una especie de protección y de lavado de espermatozoides y de la uretra también para poder lograr el objetivo final. Y también para ayudar con la alcalinidad, porque también tienen efectos, o sea, componentes o ligero tinte alcalino, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Y acá nuevamente muestra nomás cómo es que se van secretando o cuál es la composición química del semen, que tenemos las secreciones seminales, agua, fructosa, hormonas, aminoácidos, fosfato, potasio, ¿verdad? Las prostáticas, que tiene agua, ácido cítrico, enzimas, calcio, sodio y potasio, y las secreciones de bulbouretrales, que es agua y moco, ¿verdad? O sea, mucus. Y los espermatozoides, que es el 10%, o sea, el 90%, por eso se le dice componente seminal a todo esto, y 10% de espermatozoides, que son las ya células maduras, y eso equivale el 10% entre 80 a 150 millones por ml. A eso se refiere, 10%. Importante, sí, porque yo si es que quiero hacer un estudio de fertilidad y quiero hacer un conteo y quiero estudiar justamente el líquido, el semen en sí, yo tengo que tener en cuenta esto para hacer un conteo. ¿Entienden? ¿Esto se hace acá en Paraguay? Sí se hace. Sí se hace. Y ahí dice volumen mínimo, habla de cuánto es lo mínimo, los espermatozoides mínimos eyaculados, la cantidad mínima de espermatozoides. Todo esto son referencias para que ustedes puedan tener eso en cuenta. ¿Se solicita con mucha frecuencia? No con mucha frecuencia, pero sí se suele solicitar. Legalmente, hasta ahora, 2 veces por ahí, pero no fue en urgencias ni obviamente en sala, sino que fue en una unidad de salud familiar donde yo estaba, que pidieron justamente esto, ¿verdad? Para saber si es que eran fértiles o no. Pero fue 2 veces en mi vida que pidieron. Y se hace el pedido. Ustedes cuando den bioquímica clínica y van a hablar todito de la composición de los líquidos corporales y entre ellos se encuentran semen. Todo el estudio de líquidos corporales y ahí van a estudiarle al semen también. Importantísimo todo esto. Ayuda para que ustedes estén ahí tipo ubicados, ¿verdad? Bueno, hasta acá estamos bien. Nosotros hablamos de lo normal nomás, ¿verdad? Pero hay veces, yo no les agregué acá lo anormal, pero en el libro, cuando ustedes lean el libro, van a darse cuenta que hay hablamos nosotros de todo lo que es la espermatogenia normal, ¿verdad? Pero hay situaciones en donde ocurre una espermatogenia anormal y también se relaciona con la fertilidad masculina. Entonces, muchas veces el epitelio en sí, ¿verdad? De todo, porque acuérdense que todo este proceso ocurre a nivel de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Hay veces que hay alteración a nivel de ese epitelio y esa alteración puede desencadenar también anomalías en la espermatogenia y generar lo que es una espermatogenia anormal. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas condiciones? Y hay enfermedades que se relacionan justamente con alteración del epitelio seminífero y ahí tenemos la orquitis. ¿Ustedes saben lo que es la orquitis? Y es famoso. Se genera porque se inflama algo. Inflamación de algo que está en la boca. Y que secreta saliva. ¿No se acuerdan? No les viene en la cabeza. Por la famosa... ¿Ah? Muy bien. Una parotiditis. La parotiditis, siempre y cuando ocurra, ¿verdad? Justamente una parotiditis no reversible. O sea, siempre que... La orquitis es un proceso de inflamación.
¿verdad? Inflamación bilateral, que está provocada por justamente la parotiditis, que es la principal causa. Pero no quiero que ustedes tengan ahí en mente como principal causal de esterilidad. No es así exclusivo, no es que porque tuvo papera y tuvo orquitis y ya no va a tener hijos. No depende mucho de eso. Depende si es que no es una orquiepididimitis y si es que no hay otros componentes más involucrados. Porque también, ustedes no saben todo lo que yo aprendí en la unidad de salud familiar. Ahora estoy en urgencias, en sala, por donde ustedes quieran. Pero ahí, en esa unidad de salud familiar donde no tenemos casi nada, ahí lo que yo aprendí muchísimo. Uno no, porque tenía pacientes que no tenían mucho poder adquisitivo y otros sí que tenía que yo verme ahí con lo que tenía, ¿verdad? Pero escuchaba de todo. Y fue el caso de un paciente. Por eso les digo que la fertilidad va a depender de la condición de ese paciente. ¿Qué pasó? El señor viene indignado a consultar, porque como es en atención primaria en salud, ustedes tienen que atenderle a todos los componentes de una familia, ¿verdad? Que se relaciona con mi especialidad, que es medicina familiar. Pero ¿qué pasó con este señor? Este señor indignadísimo vino porque él tuvo papera cuando era niño y bajó eso a sus testículos y él se acuerda muy bien que su mamá le comentó que él no iba a poder tener hijo, porque siempre pues se dice eso, pero hay veces que se revierte el cuadro, ¿sí? Y puede ser reversible y el niño no es estéril y puede tener hijos. Y este señor estaba así no sé, convencidísimo de que no podía tener hijos y su esposa se embarazó. Grave problema, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes tienen que actuar, porque ustedes tienen que ser capaces de explicarles que cierto es, generalmente puede haber casos de esterilidad, ¿verdad? Puede haber, pero no es 100% estéril ese paciente. Post-orquitis. O sea, puede tener una orquitis, pero una orquiepididimitis es mucho más frecuente que genere estos cuadros. ¿Y estos se evidencian en la clínica? Claro que sí se va a evidenciar. ¿Va a tener tratamiento? Sí va a tener tratamiento, pero no es 100%. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay estas situaciones, la mayoría de las veces nosotros decimos que hay probabilidad, pero no es que es 100% estéril. Recién vamos a ver después con otros estudios que se le va a realizar, porque generalmente se ocurre en niños. ¿Y a partir de cuándo es que ocurre todo este proceso de espermatogenia? Y a partir de la pubertad. Entonces, hay que ver cuál es la condición de cada paciente y explicarles eso. Fue difícil mi explicación, les juro, así por Dios que me recostó explicarle eso a mis pacientes. Y para más que era mi primera experiencia laboral irme a esa unidad de salud familiar. Y ahí cuando vos empezás, luego parece que todo se te nubla, pero después ya con el tiempo te va soltando más. Pero esa vez fue difícil y me tocó leer todos los libros existentes en internet, era después, porque el señor era de la comunidad y yo tenía que contenerlo otra vez después a su esposa y a toda su familia, a los componentes de su familia, a los integrantes. Y fue difícil. Pero tengan en cuenta que la orquitis no siempre va a ser una causa de esterilidad, pero es la más frecuente. Y vos sabés que yo sinceramente, hasta ahora, en estos 4 años, y todavía un poco no atendí ni un caso de parotiditis. No me van a creer. Hasta ahora. Pero tal vez no son nomás, o sea, no es la población correcta para parotiditis, pero yo les puedo decir que en mi caso no es frecuente, ¿verdad? Porque yo no atiendo mucho. Pero yo creo que no. ¿Hace poco qué? Hace 2 años atrás. ¿Tuviste? Sí.
O O sea, que sea, a casi todo nos agarró. O sea, re contagioso. ah, y vos sabes que yo sinceramente les puedo decir por mi experiencia que para mí no es frecuente, pero tal vez, así como dice el compañero, sí sea frecuente en otras poblaciones, ¿verdad? Va a depender mucho. Pero yo hasta ahora poco, todavía, hasta ahora. Pero hay que, a ver. Y puede ser por muchos motivos, ¿verdad? Puede ser una sobreinfección, puede ser la obstrucción justamente del conductito y esto genera otra vez inflamación, infección. Dice que ustedes sienten cuando salen, Viral no puede ser, profe, es viral. pues, es generalmente viral, ¿verdad? Pero em, hay que ver la condición que esté, pero generalmente es por problemas de obstrucción de los conductitos. Dice que ustedes, o sea, ustedes van a sentir lo que sale saliva del costado, a ver, de la parte inferior, pero hacia el fondo y superior. Y generalmente esto puede obstruirse por cualquier, y siempre es post intervención de algún caso, pero sí es contagioso, siempre y cuando esté presentando fiebre el paciente. Y la verdad de las cosas es que no siempre la papera se traduce en orquitis. Y creo que a ustedes que tuvieron no se tradujo en eso, ¿verdad? ¿O sí? Un compañero, sí, profe. Estuvo Uno de sus internado compañeros. 30 días más o menos. Y es raro, es muy, eso sí ya, la orquitis sí ya es un poco más raro. Y ahí se van a dar cuenta de tantos pacientes que presentan parotitis, solamente tantos presentan orquitis. Y prácticamente de 10 pacientes, 2 por ahí, ¿verdad? Tipo de 100, 20, el 2% o 2% de cada, 2 de cada 100 por ahí. O pues vamos a hacer un poco más reales nomás. Vamos a poner 10% que, pero no es muy frecuente. Y en niños sí que nunca vi hasta ahora, niños. Pero como les digo, depende mucho de la población en la que ustedes estén nomás, porque puede ser que sea frecuente en niños. Y en niños casos así comunes nomás los que veo siempre en consultorio, ¿verdad? Pero es uno de los casos de anomalía con la espermatogenia, que se puede relacionar con esto, ¿verdad? Obviamente hay otras causas que también eh, pueden generar alteraciones, ¿verdad? Como por ejemplo las criptorquidias o algunas alteraciones morfológicas y que se relacionen con la motilidad del espermatozoide, ¿verdad? También pueden estar relacionados con la fertilidad y la espermatogenia anormal, porque ay, yo no puse, pues lastimosamente no puse eso acá, pero en el libro habla justamente eh, de alteraciones morfológicas y no tienen muy en claro nomás cuál es la etiología de esto, pero eso también interviene en el proceso de alteraciones con la fertilidad masculina. Acá. Así normalmente es, ¿verdad? Los espermatozoides y tipo, pero estos ya son anormales, dobles flagelados, cabezas muy pequeñas, con un flagelo así todo enroscado o muy corto, o con alteraciones, ¿verdad? Generalmente hay anomalías en cuanto a la estructura y esto generalmente es lo que puede generar esterilidad, ¿verdad? Efectos de la morfología y de la motilidad de los espermatozoides. Puede haber también un recuento normal de espermatozoides, pero la morfología es el problema. O sea, no hay actividad de movimiento y entonces si no se mueve no puede fecundar. Entonces hay buena cantidad. Por eso es que yo les dije que no siempre la esterilidad es debido a algo, algo hormonal nomás o X, ¿verdad? Sino que hay muchos factores que pueden ser. Pero yo le puedo hacer un estudio de semen a ese paciente, ¿verdad? Un estudio seminal y todo, ¿verdad?
Y puede haber un recuento normal de espermatozoides, pero justo hay alteraciones morfológicas. Y esas alteraciones morfológicas se relacionan también con la motilidad. Y ahí también va a haber un efecto sobre la fertilidad. Puede haber un efecto en cuanto a alteraciones del recuento, ¿verdad? De los espermatozoides, y acá dice la cantidad de semen eyaculado en cada coito es en promedio 3.5 ml, y en cada mililitro de semen hay un promedio de 120 millones. Por eso es que dijimos de 120 a 150 por ml, ¿verdad? De espermatozoides. Aunque, ¿verdad? Incluso en varones normales el recuento varía entre 30 y 200 millones, ¿verdad? Eso significa que en los mililitros de cada eyaculación hay por lo menos 400 millones de espermatozoides, ¿sí? Aproximadamente. Cuando este número cae por debajo de 20 millones, ahí hay un problema. Puede ser que esa persona no sea fértil. Por eso es que los recuentos, y eso se relaciona con la espermatogenia y se relaciona con la fertilidad. Y ahí entra también la estimulación hormonal. O sea que otra vez todo está de la mano. Y ahora, puede ser que esto esté normal en cuanto a cantidad, pero hay efectos morfológicos y de movimiento. Tienen la misma cantidad o la cantidad correcta, pero no se mueven. También se relaciona con la fertilidad en nuestros pacientes. Y acá habla la criptorquidia y el efecto también de todo lo que es la orquitis, ¿verdad? Que es producto de la, ¿cómo les voy a decir? De la parotiditis, ¿verdad? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Esto parece que... Bueno, entonces, eso es lo que yo les quise mostrar acá, ¿verdad? Justamente acá habla de 40 millones, cantidad mínima de espermatozoides 20 millones, pero que caiga por eso, ¿verdad? O sea, por debajo de eso. Y ahí. Bueno, el acto sexual masculino. ¿A qué se va a traducir o en qué se traduce el acto sexual masculino? Y bueno, como dijimos nosotros que así como ocurre con el acto sexual femenino, el acto sexual masculino es prácticamente igual, ¿verdad? Y por eso es que la parte más importante de todo este proceso de acción sexual y se realiza gracias a un sistema de señales nerviosas sensitivas, que están ahí pero mega contra archi relacionadas con el glande del pene. ¿Por qué? Porque hay muchas terminaciones nerviosas ahí y es muy importante para que se inicie justamente ese acto sexual masculino. Entonces, ahí dice, este contiene el órgano sensitivo, valga la redundancia, muy sensible, que envía, ¿dónde? Al sistema nervioso central, una modalidad específica de sensaciones, denominadas sensación sexual, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. El hecho de dar masajes al glande en las relaciones sexuales, lo que va a hacer es estimular justamente los órganos sensitivos terminales y por ende generar las señales que se van a ir propagando por todo el nervio pudendo y por todo el plexo sacro también, y van a ascender esto por la médula hasta áreas del encéfalo, ¿verdad? Diferentes áreas del encéfalo. Y va a generar todo lo que es el acto sexual en sí. Pero no solamente puedes dar masajes al glande, sino que también tienen que estar involucrados otros elementos. Y en este caso, así como también hablamos en el de la mujer, el acto, el elemento psíquico es muy importante para que ocurra la estimulación sexual masculina. Y mucho más marcado está esta estimulación psíquica en los varones que en las mujeres, porque los hombres son mucho más visuales. Entonces, si es que ocurre un estímulo psicológico adecuado, esto va a facilitar mucho más la
capacidad de una persona para tener el acto sexual. Ahora, puede también ocurrir que los hombres, y eso es cuando ocurre, esto ocurre también desde la pubertad en los varones, tengan simplemente pensamientos sexuales, de contenido sexual, o incluso pueden soñar que están teniendo un coito, puede que eso se traduzca justamente en una erección y en una eyaculación, y el famoso sueño mojado en los pacientitos puber, ¿verdad? Estos factores son importantes, todos son importantes. ¿Por qué? Porque pueden iniciar, acuérdense, un pensamiento puede, o un elemento psíquico puede iniciar o puede inhibir también los deseos sexuales. Eso también puede ocurrir. Ahora, en combinación, acto psíquico más mecánico en el sentido de que también hay una estimulación de los genitales, puede promover aún más todo el acto en sí y generar lo que ya lo que conviene o lo que viene después, ¿verdad? La erección y la eyaculación. Por eso acá dice, por tanto, el acto sexual masculino depende tanto de mecanismos integrados de la médula espinal, sacra y lumbar, porque hay una contractura a nivel de esto y una estimulación también, y la estimulación a nivel encefálica, que es por todo lo que sea psicológico, ¿verdad? Y por los órganos sexuales, que es el componente. O sea que para que llegue a un acto sexual, y se intervienen muchísimos componentes. Entonces ustedes ya saben cómo explicarle eso a sus pacientes. Hay etapas del acto sexual masculino. Le van a poder explicar a sus pacientes sobre todo esto, si es que por ahí les preguntan. ¿Qué pasó? No, Hay que leer otra vez el libro para poder explicar eso, pues. hay que leer otro libro. Yo escuché eso. ¿Usted también le escucharon entrecortado? Bueno, hay que leer el libro, sí. Cuando yo era estudiante, les voy a contar. Yo era muy culi, Dios mío, yo tenía re vergüenza, Dios mío, y para más, cuando íbamos a rendir anatomía, yo no sé si ustedes rinden anatomía oral otra vez, ahora. ¿Rinden oral? No, profe. No. Bueno, en mi época nosotros rendíamos nuestras entregas oral y el examen final también era oral. Y yo era culi, o sea, re vergüenza tenía. Y me acuerdo bien que uno de mis compañeros me dijo, ¿sabes qué? Tu primer paciente, no sé, yo no sé si ese mi compañero me deseó con todo su corazón por ahí, ¿verdad? Va a tener problemas ahí donde vos sabés luego. Y no me van a creer, chicos, que mi primer paciente, no de doctora, sino que de estudiante en el primer año de práctica, tuvo problemas un poco así. Y el doctor, nuestro instructor, me dijo a mí para que yo le explique. Y mi cara se puso de los 20.000 colores que existen en el mundo, pero tuve que explicar. Entonces, yo sé que ahora tal vez es difícil para muchos hablar de esto, pero esto es fisiología. Y cuando ustedes hablen de todo lo que sea acto sexual, porque cuando salimos de la facultad, o del colegio, mejor dicho, parece que todo es gracioso relacionado al acto sexual, pero no. Ocurren muchísimos mecanismos que ustedes están viendo ahora, ¿verdad? Muchísimas cosas se desencadenan. Entonces, así como está diciendo ahí el doctor, hay que leer bien el libro y explicarle eso a sus pacientes. Lo ideal es que ellos se vayan así convencidos de qué es lo que está pasando. Va a venir mamás que le va a preguntar por qué es que su hijo tiene eso. Va a venir señores que le pueden decir, sabes que a mí nunca me pasó y me volvió a pasar ahora. Eso es normal o qué me está pasando. Y tienen que tener la capacidad suficiente como para poder explicar eso. ¿Entienden? Y más adelante van a tener también pacientes que van a querer tener erecciones y ya no tienen erecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Y acá está, todos los aspectos que se tienen que ir involucrando para que ocurra
un acto sexual correcto. Y cada vez hay más problemas con personas inclusive jóvenes que pueden tener acá ya luego problemas en esta primera etapa, que es la etapa de erección. Y si no hay esto, y esto ya es difícil. Entonces, todas estas etapas son importantísimas. Entonces, cuando hablamos de erección, tenemos que tener en cuenta justamente también la anatomía. Y hay un corte del pene, ¿verdad? Donde se ven justamente los cuerpos cavernosos y acá el cuerpo esponjoso y las demás estructuras que van a ir protegiendo esto. Y en el centro acá están las arterias, ¿verdad? Arterias centrales, ¿verdad? Y la erección ocurre justamente por función de los nervios que se encuentran también ahí, que es el nervio simpático, que participa en este proceso de erección, la lubricación justamente por una función parasimpática y la emisión y eyaculación de los nervios simpáticos, la función de los nervios simpáticos. Entonces, cuando ahí hablamos de lo que es erección, la erección del pene es el primer efecto de todo lo que es el proceso de estimulación sexual masculino. Y el grado de erección es proporcional al grado de estimulación, ya sea psíquica o física. Y la erección se debe a varios impulsos, impulsos del estirpe parasimpático, que van a ir alcanzando, ¿verdad?, el pene desde la porción sacra de la médula espinal a través de todos los nervios pélvicos. Y se cree, dice que a diferencia de la mayor parte del resto de las fibras parasimpáticas, estas secretan óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? ¿O qué función tiene el óxido nítrico? ¿Saben qué función tiene? ¿No? Relaja las arterias del pene, dice el profe. Sí, relajan, pero ¿saben qué función qué función otra tiene? ¿Qué otra función tiene? Vasodilatación. Por eso, el óxido nítrico y el péptido intersticial vasoactivo, o ambos, además de la acetilcolina, tienen una acción ahí vasoactiva. Los dos o todos estos pueden generar vasodilatación. ¿Por qué yo quiero vasodilatación? Para más sangre, pues. Para que entre más sangre. ¿Dónde es que va a entrar más sangre? El cuerpo. En los cuerpos cavernosos. Y al entrar más sangre en los cuerpos cavernosos, esto facilita el proceso de erección. Por eso es que estas sustancias, y con esta acción también a nivel parasimpático, es primordial o es crucial para que ocurra el proceso de erección. ¿Sí? La lubricación. La lubricación es una función, o sea, a cargo de la función parasimpática. También, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es lubricación? Cuando yo digo lubricar, ¿qué significa? Muy bien, es como aceitar, ¿verdad? En este caso no vamos a utilizar aceite, sino que ¿verdad? Mucus. Entonces, durante todo ese estímulo sexual, va también estos impulsos parasimpáticos, también promueven la acción de las glándulas uretrales y las vulvouretrales y secretan moco, ¿verdad? Y el moco es muy importante porque lo que va a hacer es lubricar prácticamente todo lo que es la uretra y la copulación en sí va a ser más satisfactoria, no va a ser dolorosa, no va a ser un coito doloroso. Esa lubricación en la mayor parte le da también los órganos sexuales femeninos.
¿Por qué? Porque ahí se acuerdan que habían las glándulas de Bartolino involucradas. Y estas son las que secretan mayor cantidad. Pero el hombre también secreta cierto contenido mucoso, ¿verdad? Y ayuda con el proceso de lubricación, ¿verdad? No hay esa sensación de raspado ni tampoco de lesión durante el coito, gracias a este proceso de lubricación, ¿sí? Sí, también, sí, así mismo. Pero saben que todo este proceso, inclusive este proceso de lubricación, se disminuye mucho con la edad. Por eso es que hay que tener en cuenta en estas condiciones con sus pacientes que no son tan de tercera edad. Inclusive los de tercera edad, ¿verdad? También pueden presentar todavía actividad sexual. Y esto ayuda, o sea, al inhibirse pueden generar laceraciones a nivel de la mucosa. Si bien nosotros los médicos de familia vemos también, más en unidades de salud familiar vemos esto, ¿verdad? De alteraciones o vemos lesiones en la mucosa post-coito o puede haber un coito doloroso, inclusive en mujeres jóvenes, debido a múltiples factores, puede existir también esto. Y hay que ver cuál es la causa, ¿verdad? Y siempre y cuando, como es una actividad fisiológica, indicar ciertos componentes lubricantes, ¿verdad? Y esa lubricación es importante. Miren acá, fisiológicamente nomás le estoy hablando, fisiológicamente hablando. Siempre hablamos de vulva y de pene. Ahora hay 20.000 formas, de 20.000, ¿cómo se dice? Posturas que se pueden adoptar que no son fisiológicas y que también pueden alterar morfológicamente eh, tanto los órganos sexuales femeninos como masculinos. Y eso hay que tener en cuenta, pero ustedes van a dar más adelante ustedes, ¿verdad? Así es que ahora ustedes tienen que ser precavidos en esas acciones. Acciones que al fin y al cabo van a cumplir la misma funcionalidad en cuanto al acto sexual, pero dependiendo de qué es lo que está haciendo ese paciente o esa persona, ¿verdad? Y siempre protegiendo. Acuérdense, estos están encargados de lubricarse solitos. Hay zonas donde no hay lubricación y al no haber lubricación ocurre esto. Debido al coito sin lubricación, provoca sensaciones de raspado dolorosas que inhiben en lugar de excitar la sensación sexual. Acuérdense de todo esto. Y ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones que forman parte del acto sexual en los hombres y en las mujeres tienen que estar lubricadas. Y a eso se refiere con lubricación. Y hay acción parasimpática. Ahora, la emisión y la eyaculación. La emisión y la eyaculación es la parte final ya, ¿verdad? Y ahí intervienen todos los nervios simpáticos, ¿verdad? Función específicamente los nervios simpáticos. Cuando el estímulo sexual es tipo extremo, demasiado intenso, entonces todos los centros reflejos de la médula espinal van a ir emitiendo impulsos simpáticos, ¿verdad? Y esto se va a trasladar a los órganos genitales, ¿verdad? Por todos los plexos nerviosos, simpáticos, hipogástricos y demás, pélvicos que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso va a ayudar con el proceso de eyaculación, ¿sí? Va a iniciar todo lo que es el preludio de la eyaculación en sí. Y con eso termina el acto sexual, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Entendieron todo? Sí, se entendió, profe. Bueno. Vamos a terminar nomás ya y después están libres, ¿sí? Bueno. Esperen que 5 segundos.
Bueno, nosotros estuvimos hablando de lo que es la testosterona y demás, que tienen una función así importante, justamente por todo ese efecto sobre la espermatogenia y demás, ¿verdad? Entonces, los testículos justamente son los que van a encargarse de secretar varias hormonas masculinas, ¿verdad? Que en su conjunto reciben el nombre de andrógenos, ¿verdad? Estos andrógenos, o entre estos andrógenos, se encuentran la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenediona, ¿sí? La testosterona es la que se va a ir, se convierte en los tejidos en justamente dihidrotestosterona, ¿verdad? Que es una hormona más activa. Y también dijimos que la testosterona se produce en las células intersticiales del Leydig, que están localizadas justamente en el intersticio de los túbulos terminales y que favorecen con la espermatogenia, ¿verdad? La secreción de estos andrógenos puede ocurrir en otros tejidos también, ¿verdad? Diferentes a lo que es el testículo. ¿Cuáles pueden ser esos? Y bueno, y son las glándulas suprarrenales también, que pueden producir al menos 5 andrógenos con una actividad masculinizante, que es lo que nosotros estamos describiendo ahora, ¿verdad? Si bien no es así hija de mil muchísimo, ¿verdad? Mínimamente también puede inducir la producción de todos los caracteres sexuales masculinos, excepto algo, que es la distribución del vello, tanto axilar y púbico. Esto sí no puede realizar, no pueden realizar las hormonas que están secretadas en las glándulas suprarrenales, que se secretan gracias a las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Pero el resto de la actividad virilizante o masculinizante, como dice acá, sí puede realizar, por lo menos un poquitito. Ahí le muestran nomás a las células intersticiales de Ley y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que son justamente responsables de lo que es el proceso de secreción de la testosterona y que se encuentran justamente también en los túbulos seminíferos, ¿verdad? Esa imagen también está ahí en el libro. Y esta imagen también está en el libro. Y acá ustedes van a decir, profe, por ahí dice 88, pero es la misma cosa. Esta nomás es de la 12ª edición. Pero es lo mismo. Y acá, química de los andrógenos. ¿De dónde es lo que vienen todos los andrógenos? Y bueno, todos los andrógenos son compuestos esteroideos o esteroideos, como ustedes quieran. Y ahí dice, como se muestra en la fórmula, que es esta, acá muestra la testosterona que se va a convertir en dihidroxitestosterona. Esto ocurre justamente en los testículos, como también ocurre en las glándulas suprarrenales. Y también pueden sintetizarse a partir de algo que es pequeñito, que es el colesterol, o puede ser directamente desde la acetilcoenzima A, que es la más activa. Entonces, yo puedo obtener ciertos andrógenos a partir del colesterol y justamente era lo mismo que estuvimos nosotros describiendo en la clase pasada, ¿verdad? Ahora, eso es del lado químico, ¿verdad? Ahora, del lado metabólico, y tenemos que saber que después de su secreción por los testículos, el 97% de la testosterona se une de forma laxa a ciertas proteínas plasmáticas. Y esa proteína plasmática común es la albúmina. Tiene una unión o con la albúmina o con las globulinas, que también son proteínas plasmáticas, o sea, forma parte de las proteínas plasmáticas, las albúminas y las globulinas. Si bien dice que por las globulinas tienen mayor afinidad. Y ahí viene el nombre de globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Y de esta forma es que toda esa testosterona que se estuvo formando va a ir circulando por la sangre durante un periodo de tiempo. Acá dice 30 minutos a varias horas, que sería tipo la vida media de esta hormona, ¿verdad? En este intervalo, la testosterona, no es que va a pasar nomás así de pasate, Corey, no.
se va a fijar a ciertos tejidos o se va a degradar y se va a excretar. Entonces, todo ese proceso ocurre y se forma o forma parte del proceso metabólico. Gran parte de esa testosterona que se va a ir y va a pasar a los tejidos se va a convertir en su forma activa, que es la dihidrotestosterona. Específicamente en las glándulas prostáticas y en los genitales externos del feto del varón, ¿verdad? Hay muchas acciones que se van a, o sea, la testosterona tiene una acción muy importante en los varones, ¿verdad? Y justamente depende muchísimo de esta conversión. Y para que se convierta tiene que metabolizarse. Por eso es que el metabolismo, cuando ustedes hablen de metabolismo, es la conversión de ciertos componentes en sus formas activas, ¿verdad? Y la función es la que nosotros vamos a ver después de que ocurra ese proceso de cambio metabólico. Es lo mismo que ustedes van a hablar después de los lípidos de la glucosa. Yo obtengo glucosa o absorbo, qué sé yo, a nivel intestinal la glucosa, pero a mí no me sirve que esa glucosa solamente esté circulando por la sangre. Yo necesito que esa glucosa entre a nivel celular y me dé energía. Al fin y al cabo, yo tengo que metabolizar esa glucosa, que puede ser en forma de glucosa, fructosa, todo yo tengo que ir justamente metabolizando para obtener energía, que es la principal fuente. Ahora, si yo estoy hablando del metabolismo de la testosterona, tengo que estar así reconvencida que esto, si bien mucha cantidad circula a nivel sanguíneo, y tengo que saber que no puede circular solo, tiene que circular unido a una proteína plasmática. Y al ser metabolizado y convertido en su forma activa, que es la dihidroxitestosterona, va a tener efectos sobre mi paciente. Y esos efectos es lo que nosotros vamos a ver enseguida, que es ya sea a nivel de la distribución de pelo, inclusive a nivel dérmico, que también tiene una relación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a funcionar? O sea, el proceso de metabolismo tiene varias vías, ¿verdad? Primero es la de unirse a ciertos tejidos o algo así, ¿verdad? Y cumplir su proceso de activación y demás. Y un porcentaje de eso, y se va a tener que degradar, y se va a tener que excretar. Entonces, ahí entramos en el estado de degradación y excreción de la testosterona. Todo ese porcentaje que no se pudo unir a estos tejidos y se va a convertir, o sea, se convierte con rapidez, sobre todo en el hígado, en androsterona y dehidroepiandrosterona. Y estos se van a ir conjugando. ¿Con quién? ¿O para qué? Para formar glucurónidos o sulfato, que se va a excretar, ¿dónde? En la bilis o en la orina por los riñones. O sea que acá se involucran varios procesos o varios componentes, ¿verdad? Y como yo les dije a ustedes en algún momento, el hígado va a ser la última parte donde yo voy a poder, o sea, o va a ser tipo la puerta de entrada para el proceso de degradación y de posterior excreción, porque el hígado es el que se encarga de biotransformar todo lo que esté a nivel metabólico relacionado, hormonas, ¿cómo se dice? Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, todo va a pasar, fármacos, todo lo que se hace xenobiótico pasa por el hígado. Y el hígado lo que va a hacer es biotransformar. ¿Por qué ocurre ese proceso? Y porque el hígado tiene la gran capacidad de convertir en sustancias más solubles. Por eso es que yo esta testosterona puedo eliminar por la orina. ¿Entienden?
Esa es, porque es que no pasa directo nomás ya, si no se pudo unir a tejidos, no pasa nomás directo al riñón. ¿Y por qué no va a poder? Es muy grande como para que el riñón pueda filtrar y eliminar. Entonces, tiene que pasar por el hígado, tiene que biotransformarse. Por eso es que se convierte en androsterona y dehidroepiandrosterona, y ahí forman glucurónicos o sulfatos que se van a eliminar por la bilis, y la bilis pasa justamente al intestino y pues, y a la orina por los riñones. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me están entendiendo? Chicos. ¿O no? Si es que por ahí no me entienden en algo, díganme nomás. Y bueno, y después está la producción de estrógenos en el varón, ¿verdad? Además de los andrógenos, en el varón también se van a formar estrógenos. El estrógeno lo que tiene una función así súper peculiar, porque, ¿cómo se dice? Juega un papel importante también en el proceso de espermatogenia, pero tienen una función más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ay, se me fue la palabra. Bueno, pero juega la función, un papel importante en el proceso de la formación de los espermatozoides también. No hay un lugar, en el libro por lo menos no dice dónde se produce, pero existe en gran cantidad en los túbulos femeninos, pero también, ¿verdad? Por lo que se cree que se forman también las células de Sertoli, y la mayor parte se forma a partir de justamente la testosterona y androstenediol, ¿verdad? ¿En dónde? En el hígado. Y el 80% de esto, y bueno, se presenta en los varones, más que en las mujeres, ¿verdad? Obviamente. Ahí el hígado otra vez cumple una función. Y acá la función de la testosterona. Es responsable de las características distintivas, ¿verdad? Del cuerpo masculino. O sea, la testosterona tiene una función muy peculiar, porque durante todo lo que es el periodo fetal, las gonadotrofinas placentarias estimulan justamente los testículos. ¿Para qué? Para que se puedan producir pequeñas cantidades de testosterona durante todo ese periodo fetal y durante las 10 semanas o más, ¿verdad? Del nacimiento, ¿verdad? Durante la niñez hasta la edad de la pubertad. Y ahí empieza la producción de testosterona, que ya va a ser un poco más baja o casi nula, ¿verdad? No quiero decir casi nula porque no es casi nula, es baja nomás el proceso de producción en sí. Y a partir de ahí se van a ir secretando, ¿verdad? Hormonas que van a ir estimulando generalmente las gonadotrofinas hipofisiarias al inicio de la pubertad, que es muy parecido también al de las mujeres, ¿verdad? Y va a haber un decaimiento también, pero el decaimiento no es tan prematuro nomás como en el de las mujeres. El decaimiento es recién a partir de los 50 años, ¿verdad? Y va a ir decayendo en un 20 a un 50% del valor máximo, ¿verdad? Y el máximo pico de decaimiento, o no sé si decir pico de decaimiento, o la mayor... el mayor porcentaje en cuanto a la depresión justamente de la secreción de esto, y se va a dar a los 80 años. Sin embargo, en las mujeres empezaba ya a haber un decaimiento justamente de ciertos componentes hormonales a partir de los 40 años. Y acá en los hombres a partir de los 50. Y eso es lo que muestra nomás acá la concentración plasmática de cómo es que se va viendo y fluctuando. También hay una fluctuación, pero la fluctuación no es así tan marcada como es en las mujeres. Ven cómo acá hay desde acá hay un aumento. Acá también recién nacido se va un ligero descenso, y a partir de la pubertad empieza otra vez a aumentarse. Hay como una meseta entre los 17, vamos a poner 18 años, 18 hasta los
60, que es muy, muy ligero, ¿verdad? El cambio que puede haber en cuanto a la testosterona, ¿verdad? El rojo es testosterona. Y después, ¿ahí dónde está mi flechita? Ah. Y después va decayendo. A partir de los 60 años ya va bajando un poquitito, bajando, hasta los 80 años. En realidad la literatura dice desde los 50, ¿verdad? De los 50, y bueno, esa evidencia lo vamos a poner desde acá, hay como un descenso del mismo. Pero no es como el caso de las mujeres que fluctúa todo el tiempo y dependiendo del ciclo. En estos casos hay como un aumento sostenido y luego hay una depresión marcada a los 80 años aproximadamente. Por eso es que no quiero decir que es nula. Por acá dice, ¿dónde era que leí que era casi nula? La producción de testosterona no es nula, sino que es más baja nomás. Y eso se evidencia mucho más a edades bastante avanzadas, ¿verdad? Que es lo que se evidencia en este cuadrito. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Háblenme que. Sí, Creo no, que Sí, no. profe. Bueno. Bueno, entonces, hay acá, hay efectos de la testosterona sobre el desarrollo, ¿verdad? Justamente de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto. Y ahí está, la distribución del vello corporal, tanto en el pubis, hacia arriba, a lo largo de la línea alba, hasta el ombligo, y la cara del tórax, ¿verdad? Espalda y otras regiones. Eso es lo normal. A veces hay hombres que son un poco más peludos que otros, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea tipo hexagonal, la distribución a nivel pubis, ombligo y abdomen ahí, ¿verdad? Y en la parte, y un triángulo invertido en el tórax, ¿verdad? Eso es la distribución en cuanto al vello y la espalda, por cierto, y también el muslo, los brazos, la distribución es mucho más marcada en los varones en cuanto al vello corporal. También la calvicie. La testosterona reduce el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza. Por eso es que cuando nosotros hablamos de un síndrome, cuando hay un hiperandrogenismo en las mujeres, generalmente las mujeres pueden presentar una calvicie o sea, a nivel frontal, y ustedes se van a dar cuenta de eso, así remarcada es la calvicie que puede presentar. Y solamente es en la parte frontal, superior y frontal de la cabeza, ¿verdad? O sea, en la parte de acá del frente. A eso se refiere con calvicie. Eso puede estar presente tanto en varones como en mujeres. Pero tienen que tener en cuenta también, en varones, la calvicie puede ser de otra etiología también. Hay que saber, o sea, con pinza hay que agarrar en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres también, pero es mucho más frecuente en el caso de que exista alteraciones hormonales. Y puede generar esa característica de calvicie frontal, ¿verdad? Efectos sobre la voz, generalmente la testosterona traduce, ¿verdad? Esa característica de la voz más gruesa. Efectos sobre la voz que produce una hipertrofia a la mucosa laringea y aumenta el tamaño de la laringe y por eso es que hay diferencia con la voz de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Aumenta el grosor de la piel y puede contribuir también al desarrollo de acné, justamente porque al aumentar el desarrollo del grosor de la piel, también aumenta la secreción sebáceas y ese aumento también puede generar justamente lo que dice acá, desarrollo del acné. Y efectos sobre la formación de proteínas y el desarrollo muscular, que tiene bastante implicancia también la testosterona sobre esto. Estos son básicamente todos los efectos que pueden observarse, ¿verdad? En nuestros pacientitos, pues, ¿cómo les voy a decir? Normalmente, ¿verdad? Normalmente. La diferencia entre los caracteres sexuales. Acá un ratito voy a detener mi Espérenme que 5 segundos acá.
Bueno, y ahí está. La testosterona aumenta también la matriz ósea y provoca retención del calcio. La testosterona tiene ese efecto específico sobre, o sea, a nivel pélvico, ¿verdad? Y provoca justamente el estrechamiento de la salida del pelvis, la alarga también, ¿verdad? Y hace que adopte una forma en embudo que es bastante diferente a quién. En el caso de las mujeres pues no tenemos esa característica así tipo en embudo, sino que es más ovoide. Justamente las mujeres tenemos esa pelvis porque tenemos que dar a luz y demás, ¿verdad? Hay mujeres que también tienen esas características y no son tan aptas como para tener un parto normal y eso, ¿verdad? Entonces tienen, si bien toda la fisiología sí va a tratar de adaptar ese cuerpo, pero es un poco más riesgoso en el caso de que sea muy marcado, porque hay mujeres que en serio tienen muy marcado esa condición de estrechez pélvica, ¿verdad? Y también incrementa todo lo que es la fortaleza del conjunto de la pelvis para soportar todo lo que sea el peso y también eh, si es que no hay o sea, si es que, por ejemplo, hay una alteración con la secreción de testosterona y una disminución mismo luego en esto, en los varones iba a tener esa característica, al menos la pelvis iba a ser un poco más ancha como ocurre en el caso de las mujeres. Incrementa el metabolismo basal hasta un 15% y también tiene acción sobre los eritrocitos y se incrementa el número de estos hasta un 15 a un 20%, que es lo que ustedes pueden evidenciar inclusive en comparación con las mujeres, ¿verdad? Los varones tienen un diferente recuento eritrocitario en comparación con las mujeres y eso es debido también a esto, ¿verdad? Y sobre el equilibrio hidroelectrolítico también tienen acción un ligero aumento de la reabsorción de sodio en los túbulos distales renales, ¿verdad? Ahora, hay mecanismos intracelulares básicos de la acción de la testosterona y en la próstata la testosterona justamente penetra en las células pocos minutos después de ser secretada y por influencia de ciertas enzimas, que es justamente la enzima 5-alfa reductasa, se convierte en dihidroxitestosterona, que es la forma activa, y se une a una proteína receptora citoplasmática. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Estimula la producción de proteínas de forma específica en órganos o tejidos efectores que son responsables justamente del desarrollo de todo lo que es el carácter sexual masculino, tanto primario como secundario. O sea que también tienen ese efecto a nivel prostático, ¿verdad? En cuanto a la función sexual masculina por las hormonas del hipotálamo y la adenohipófisis, tenemos que saber que una parte importante del control de la función sexual tanto del varón como de la mujer, como nosotros hablamos también, comienza por la secreción de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, ¿verdad? O la gonadoliberina, que es la GnRH, ¿verdad? ¿Por quién? Por el hipotálamo. Y esta hormona, a su vez, estimula la secreción de otras dos hormonas denominadas gonadotrofinas en la adenohipófisis, que es la luteinizante y la folículo estimulante. Y la luteinizante es el estímulo primario para la formación de la testosterona. Al fin y al cabo, tanto la hormona luteinizante ayuda con la formación de testosterona y la folículo estimulante con la espermatogenia. Entonces, los dos otra vez tienen implicancia en la espermatogenia porque la testosterona es justamente necesario para que se pueda producir todo este proceso, ¿verdad? Las hormonas liberadoras de gonadotrofinas o la gonadoliberina generalmente tienen o sea, aparte de estimular la liberación de estas dos hormonas, que es la luteinizante y la folículo estimulante, tenemos que saber que son sintetizadas en las mismas células de la adenohipófisis llamadas gonadótrofas y son glucoproteínas que ejercen efectos sobre también los tejidos efectores de los testículos por medio de la activación de los mensajeros de monofosfato de adenosín cíclicos, ¿verdad?
Todos estos receptores son necesarios finalmente para que se pueda facilitar el proceso de espermatogenia. Y al fin y al cabo la liberación de la testosterona por ende, ¿verdad? Y van a ver que en el libro muestran otra vez que hay otra vez activinas, inhibinas de estas mismas hormonas y que se van a ir activando e inhibiendo, porque la activación y la inhibición sistemáticas son importantes, porque que estén estimulando todo el tiempo tampoco va a ser algo beneficioso para las personas, ni para, ya no va a estar en un estado fisiológico. Y en el caso de que exista una alteración justamente con la funcionalidad sexual masculina, es que ocurre todos estos síndromes de, relacionados con la liberación de las hormonas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar ahí, en esta imagen? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? ¿Qué es lo que les llama la atención? El miembro muy pequeño, profe, y la forma en que se para el hombre también. También. O sea que este niño lo que está presentando es una, ¿cómo se dice? Un hipogonadismo, ¿verdad? Un hipogonadismo. Y ese hipogonadismo tiene un nombre específico, ¿verdad? Eh, ¿Cómo dice? ¿Cómo es que se llamaba este nombre? Síndrome adiposo genital, algo así es que se llama el nombre de esto. Y justamente se caracteriza por que durante la vida fetal y justamente los testículos no funcionan correctamente y el desarrollo también se va a caracterizar. Por eso es que ven como no hay un descenso testicular o una formación testicular correcta y también en el caso del micropene, ¿verdad? Que es una anomalía justamente con la función sexual. Esto es un problema que aparece desde niños, ¿verdad? Y se caracteriza por un hipogonadismo en el varón. ¿Puede haber un hipergonadismo? Claro que sí puede haber, pero como les dije, eso no tiene problema al paciente porque, o por lo menos, no, no se no se consulta tanto por eso, por ese motivo, a no ser que sea debido a procesos tumorales, que sí se pueden ver así malformaciones raras a nivel testicular, tumores muy evidenciados y que tengan anomalías así muy marcadas. En esos casos sí se consulta y se debe justamente a lo contrario, ¿verdad? Hay un aumento de todo lo que es los caracteres sexuales, inclusive. Puede haber anomalías con la próstata y su funcionamiento también. Puede haber disfunción eréctil en el varón. Puede haber eh, estos tumores testiculares que dijimos. Y todo eso se relaciona ya con las anomalías en sí de la función sexual de los varones. Y esto se relaciona también, sí, se relaciona con la secreción hormonal. O sea, todo tiene otra vez relación hormonal. Por eso es que las tres funciones que cumplen la fisiología masculina es la espermatogenia, el acto sexual masculino y las hormonas que se encargan de estimular. Porque para que ocurra todo esto, tiene que haber liberación hormonal y eso ocurre desde el feto, o sea, desde el inicio prácticamente, ¿verdad? Y si es que hay alteración con la secreción de una de estas hormonas, mi paciente va a presentar anomalías. Y esas anomalías van a dar ustedes, obviamente, en anatopato más adelante, con mayor intensidad, pero tengo que saber primero todo esto que es fisiológico, ¿sí? Todo esto que yo estoy dando en fisiología me va a ayudar con anatomía patológica. Y bueno, con eso termina todo lo que es el capítulo 81. ¿Pudieron entender todo? Sí, profe. Profe, Bueno. ¿Quieren que le pase esta clase o van a leer el libro nomás? pasa, profe. Bueno, voy a pasar esto. A ver. Bueno, entonces nos vemos una clase más y después ya nos vamos a ver en vivo y en directo.
Profe, Voy a sacar un poco foto a la lista. ¿Ah? ¿te puedo preguntar algo? Sí, decime nomás, Waldo. Sí, profe, yo quería saber, o sea, no es exactamente sobre tu tema, pero es sobre el aparato genital masculino, ¿verdad? ¿Cómo, cuál sería el órgano o el músculo encargado de que cuando se produzca la eyaculación salga así con, tipo, con un bombeo, ¿Con qué? tipo que salta, ¿verdad? Cuando la eyaculación no sale así normal, sino que tipo salta cuando sale. Y lo que pasa es que se liberan también otros componentes. Nosotros hablamos que para que exista una erección tiene que haber óxido nítrico y para que exista una eyaculación también se libera oxitocina. Y acuérdense que hay varios músculos que están involucrados en eso, no es solamente uno específico. Y todo este tema del proceso de eyección y de eyaculación y se va a dar también gracias a la contracción que va a generar la oxitocina. Por eso es que puede saltar. Y lo mismo pasa, la oxitocina no es que se va a liberar solamente también a nivel del pene, sino que también se libera a nivel de las glándulas mamarias. Y eso es que cuando ustedes ven que sale con mucha presión la leche, la oxitocina y todos los músculos que están involucrados, pero no hay uno específico, que yo sepa al menos, Waldo. Pero voy a leer un poco, voy a buscar. Si por ahí encuentro y te digo en la siguiente clase. Bueno, profe, muchas gracias. Dale. Voy a sacar fotos, esperen que. ¿No tienen más preguntas? No, profe. ¿A qué no, no, no? Ahí. Casi salí del grupo de la videoconferencia. Esperen que. Lo que quiero sacar es esa. Ahí. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, están libres. Gracias, profe. Dale, dale.